Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Ya son las 9 de la noche y retumba nuestro cañonazo antiimperialista. Hace unos pocos meses atrás, y justamente cuando Narcoespumita Rubio intensificó las acciones contra nuestras brigadas médicas, hicimos un programa sobre esos ataques a las misiones. Recordemos algunos momentos importantes de esa directa. Recapitulando. This is not about the provision of medical assistance. We have no problem with medical assistance. We have no problem with doctors. But I'm just talking about this program in general, how it's operated around the world. And how it's operated around the world is that basically the doctors are not paid. They basically operate as forced labor. Dicen los comunistas que las brigadas socialistas médicas no son brigadas de esclavos modernos. El ejercicio de la medicina es un sacerdocio. Aquel que sienta que se esclaviza su voluntad y que no valora lo que significa una sonrisa agradecida, un gracias doctora, cuando salvamos una vida, o un niño al que, como bien decía Naila, una niña a la que le pongan Irsita, ¿qué podría decirte? Más que esclava me siento muy comprometida, muy agradecida. Bueno, ahí les dejamos el link de ese programa en el primer comentario, por si desean volverlo a ver. Compartan. Y claro que no vamos con los mismos materiales, vamos con cosas frescas porque Marquito Rubio ha vuelto a intensificar esta campaña. Pero antes de entrar en materia, vamos a refrescar. El programa de parol para profesionales médicos cubanos, visas concebidas a médicos y otro personal sanitario cubano que trabajan en una misión fuera de Cuba. Y muy importante, tenían que abandonar la misión. Esto fue instaurado durante el gobierno de George W. Bush en el 2006 para estimular la deserción de los médicos en misiones en el exterior, atentando contra Cuba y con incidencia sobre otros países, fundamentalmente del tercer mundo. Desde entonces, las brigadas médicas han estado bajo acoso para su deserción. Pero, ¿cuál es la razón y qué hacer de nuestras brigadas? ¡Ay, qué fácil! Agentes encubiertos, militares disfrazados y más recientemente mano de obra esclava son los calificativos de Washington a las brigadas médicas cubanas, pero los hechos y los números muestran una realidad muy diferente. La historia de la cooperación médica de la isla comenzó hace más de 60 años en el norte de África con decenas de galenos, pero eso fue solo el inicio de un largo camino que hasta el día de hoy ha llevado a miles de sanitarios cubanos a la inmensa mayoría de las naciones del planeta, incluidas algunas ricas como Italia y Portugal. A lo largo de estos años han existido momentos claves: la creación del Programa Integral de Salud, enfocado en la atención primaria tras los destrozos del huracán Mitch en Centroamérica, la creación de Barrio Adentro en Venezuela, la Operación Milagro y la creación de la Brigada Henry Reeve, con unos 10.000 médicos, técnicos y enfermeros dispuestos a hacerle frente a situaciones de desastres. Poco antes de la salida del presidente Obama en el 2017, el gobierno de los esclavos desunidos decidió poner fin a este programa, al igual que a la política de pies secos, pies mojados. Ya Trump en su segunda temporada y Marco Rubio a cargo de secretario de Estado, esta campaña se ha intensificado, aunque no se ha reactivado el programa. El secretario de Estado Marco Rubio ha sido crítico a la postura del régimen comunista cubano, que ha usado además a sus brigadas médicas como un arma de adoctrinamiento político en las llamadas misiones internacionalistas. Básicamente, los médicos no reciben pago. En muchos otros lugares no reciben pago. Se les paga al gobierno cubano. El gobierno cubano decide cuánto les da. Les quitan los pasaportes. Básicamente operan como mano de obra forzada en muchos lugares. Pero, ¿cuál es el objetivo de estas intensas campañas a las que Marco Rubio ha apostado tanto? Es importante que no sea solamente Estados Unidos, sino que más países tomen medidas para frenar el flujo de recursos y de ingresos a un régimen que está oprimiendo a su pueblo. El secretario de Estado, al anunciar las medidas en su cuenta en X, dejó claro, y citamos: "Nos comprometemos a poner fin a esta práctica.
Los países cómplices de esta práctica explotadora deberían pensarlo 2 veces. ¡Pero qué imbécil! Pero claro, volvemos al centro de las operaciones contra Cuba. Una guerra mediática para apoyar la guerra económica. Queda claro, ¿verdad? Más claro ni el agua. Y obvio que detrás de todo esto hay un negociazo en Miami. No se vayan, que aquí se lo vamos a demostrar. Se va a poner interesante. Pero ante la poca efectividad de su campaña por los falsos y absurdos argumentos que no vamos a volver a explicar hoy por el tema de tiempo, pero pueden verlo en nuestro programa que aparece en el link del primer comentario, pues han decidido entonces imponer sanciones de visas a los funcionarios y jefes de gobiernos que aprobaran las brigadas médicas en su país. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que Washington impondrá restricciones de visado a varios funcionarios gubernamentales de Cuba, así como de países africanos y de Granada. La medida surge debido a su participación en lo que se considera un esquema de trabajo forzoso vinculado a la exportación de servicios médicos cubanos. Esta decisión subraya las preocupaciones sobre condiciones laborales coercitivas en estos programas. En un mensaje en la red social X, Rubio declaró que el Departamento de Estado está actuando contra funcionarios que ayudan al régimen cubano en estas misiones. Según organizaciones internacionales, se imponen condiciones laborales coercitivas a los profesionales de la salud. Rubio enfatizó que el gobierno estadounidense está decidido a poner fin a esta práctica y advirtió a países cómplices que reconsideren sus acuerdos con Cuba en este ámbito. Washington y organizaciones de derechos humanos han acusado a La Habana de usar a médicos como instrumentos de influencia política y fuente de divisas, en violación de estándares laborales internacionales. El régimen cubano rechaza estas acusaciones y defiende sus brigadas médicas como misiones solidarias. Las sanciones de Estados Unidos forman parte de una estrategia más amplia para presionar al gobierno cubano y desmantelar lo que consideran una red de explotación laboral a gran escala. Y todo era muy falso. Pero eso tampoco funciona. Y ahora suben la parada y van contra las familias de esos funcionarios. También hubo sanciones con Granada y naciones africanas, unas cuantas naciones africanas. Lo que sucedió es que el gobierno de los Estados Unidos, ahí lo vemos en pantalla, Marco Rubio, que estuvo acompañándolo también a Trump en la cumbre del día de ayer, este señor canceló, bueno, los Estados Unidos, pero lo comunicó Marco Rubio, cancelaron los visados de la esposa y también de la hija del ministro brasileño de Salud, que se llama Alexander Padilla, medida que se suma a sanciones previas contra otros funcionarios de Brasil. Así que desde el viernes se informó oficialmente de esta situación y el ministro no posee al parecer un visado válido, por lo que la disposición no le afecta directamente a él, pero sí a su familia y por supuesto para otros digamos, funcionarios que tal vez empiecen a ver que pueden ir con la misma suerte, ¿no? Pero como dijimos al inicio, hay un negociazo que funciona desde hace años en Miami. Como siempre, la guerra contra Cuba en la Florida es toda una gran industria. Desde el presupuesto del Departamento de Estado a medios de comunicación, organizaciones anticubanas, sobornos, gusituber que se forran de plata con el tema Cuba, hasta este médico con estrechas relaciones con la mafia anticubanas del sur de la Florida. Exactamente, no es un secreto que el régimen vende a sus profesionales médicos y factura millones de dólares. Y dale con eso. Pero ahora, con este programa, habrá nuevas ofertas de trabajo para esos médicos que se van de Cuba y tienen residencia en Estados Unidos. Nosotros lo que vamos a hacer es comunicar al médico directamente con las entidades de salud de esos países. Ambicioso y humanitario es el nuevo proyecto de la organización Solidaridad Sin Fronteras. Profesionales cubanos desertores o no de misiones médicas ofrecerán sus servicios y conocimientos en regiones de Centro y Latinoamérica. Vamos a dar una alternativa a estos países de obtener profesionales sin necesidad de caer en este tipo de programas que lo único que hacen es enriquecer la arca del régimen de La Habana. La iniciativa busca también una fuente de empleo para médicos que han llegado de Cuba y otras regiones y no han podido revalidar sus títulos. Esto ayudará muchísimo a posible cambio en la política de exámenes de reválida en la Florida. En ese sentido, la senadora estatal Daphne Campbell dijo estar siguiendo de cerca y apoyando el proyecto de ley que permitiría a médicos graduados fuera de Estados Unidos ejercer como galenos. Son médicos altamente calificados con muchas posibilidades de brindarle a la población, a las personas enfermas, inclusive a este país, otra visión, otro modo de vida e inclusive mejorías en su salud. El tema esclavo del régimen cubano por un sistema que además le dé derechos y trabajo a los mismos profesionales que sufrieron la esclavitud es una situación perfecta para poder acabar con el sistema
esclavo, digamos, de las misiones médicas, al tiempo que le damos salud pública que tanto lo necesitan en tantos países, ¿no? Vamos a favorecer un contacto directo entre los profesionales y los diferentes países de Latinoamérica principalmente, para que ellos ejerzan sin tener un intermediario que se aproveche de ellos y que sea capaz de quedarse con la mayoría de su dinero, la mayoría de sus beneficios. ¡Ay, sí, cómo no! Bueno, ya han pasado 5 años y no han logrado una sola brigada, pero olvídalo, eso no es lo de ellos. Pero este año han vuelto a la carga y por supuesto, no podía faltar Mario Pentón, Al ratón puntón. que se ha convertido en su vocero. ¿Qué es lo que quiere? Yo sé que tú quieres. Dinero, dinero, lo que todo el mundo quiere. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos sean todos aquí a mis espacios en redes sociales. Hoy con un proyecto muy interesante que se está gestionando desde aquí, desde el sur de la Florida, desde Solidaridad Sin Fronteras, esta organización que agrupa a médicos exiliados, por supuesto con las madrinas de los seguros que siempre están ahí para apoyar. Nos acompaña nuestra querida Claudia Cuello y también el doctor Julio César Alfonso. Mercenario, criminal y asesino al servicio del enemigo, por $1 al día. Doctor, poniéndolo en blanco y negro, sería entonces un médico cubano que está aquí en los Estados Unidos y que no puede ejercer en los Estados Unidos porque tendría que hacer la reválida. ¿Ustedes entonces lo contactarían con algún gobierno, por ejemplo, de Honduras? O, bueno, Honduras ya es un país de estos socialistas, así que probablemente no sé si vayan a aceptar esto porque ya tienen médicos cubanos del régimen, pero algún gobierno de otro país que no tenga o que quiera aceptar a estos médicos y quieran trabajar. ¿Es así? Sí, así es. Y tocaste el punto de Honduras. Honduras es uno de los países que está en el ataque y si hay negociaciones con Honduras, aunque me parezca raro. Y uno de los objetivos es también tener estas misiones en los mismos lugares que tienen las misiones cubanas, para que exista ese tipo de competencia, y estoy seguro que muchos de los médicos que están dentro de las misiones cubanas querrán pasar para este programa. A ver, repitamos la repetición. Y uno de los objetivos es también tener estas misiones en los mismos lugares que tienen las misiones cubanas. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! El programa no es para trabajar dentro de Estados Unidos. Recuerden que dentro de Estados Unidos, si quieres trabajar como médico, como enfermera, etcétera, vas a tener que revalidar tu título. Estamos embarcados. O estudiar de nuevo aquí. Este programa está pensado para ir a otros países. Y te buscaste una copia de mí. Regados por el mundo. Estás en una misión del régimen cubano. Puedes escribir a Green Cross Team y pedir que te incluyan en este listado y justamente poder ver si tienes que, si estás en una misión, díselo a que además te puedan priorizar y te puedan sacar de esas misiones. Si estás en una misión, díselo a que además te puedan priorizar y te puedan sacar de esas misiones. Así te quería agarrar, puerco. Esa es la respuesta. Y decirle a todos los muchachos nuestros, a muchos se encuentran a veces deprimidos por llegar a este país y verse que no pueden ejercer y por una serie de cosas que pasa a todo inmigrante, pero además el profesional tiene esa frustración. Pues nuestro mensaje es que no están solos. Nuestras organizaciones están trabajando desde hace años para lograr diferentes cosas que los favorecen, entre ellos cambios en las leyes y en las políticas de exámenes, de reválida, etcétera, en la legislatura, y otros muchos programas que vendrán. Y vamos a estar haciendo diferentes conferencias y meetings abiertas para el público en las próximas semanas para explicar todo esto a todos los que están interesados y muchas oportunidades. Bla, bla, bla. Exactamente, es una nueva forma de parol para el robo de profesionales de la salud. Pero, ¿qué tiene que ver este centro para que tenga tan estrecha relación con el Departamento de Estado? Esa es una excelente pregunta. Tuvimos la oportunidad también de entrevistar a Emilio González, quien fuera director en la primera administración de Trump. Él fue el director de USCIS, del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, y también el arquitecto del Cuban Professional Medical Parole. Esta persona, quien actualmente es candidato a la alcaldía de Miami, pues habló sobre la posibilidad del regreso de este parol para los cubanos. Vamos a escuchar lo que dice. Esto lo empezó el presidente Bush, inclusive estábamos sentados a ver qué se podía hacer para ayudar a todos estos médicos que sufrían de una esclavitud moderna. Estados Unidos, nosotros teníamos situaciones en países muy lejos donde los médicos cubanos que querían venir estaban varados y los propios gobiernos no los querían dejar ir, aunque tenían ya una visa de entrada. Y el Departamento de Estado del presidente Bush se comunicaba con estos gobiernos y le decía, no, un momento, estas personas tienen derecho de salir del país. Y nosotros teníamos que organizar elementos de la embajada norteamericana y de otros países para ayudar a estas personas. Por ejemplo, si uno está en el África, tienes que tomar 2 o 3 vuelos para llegar, por ejemplo, a Europa y después a los Estados Unidos. Es decir, formábamos un gran equipo de la Casa Blanca,
del Departamento de Estado, de gobiernos, amigos. Trata de personas. Felicito aquí a este grupo de Solidaridad Sin Fronteras y la Cruz Verde porque están haciendo un trabajo excepcional. Yo me comunicaba con ellos antes, he seguido la amistad, la comunicación. Yo me comunicaba con ellos antes, he seguido la amistad, la comunicación. Yo me comunicaba con ellos antes, he seguido la amistad, la comunicación. No lo diga yo. Y en lo que los pueda apoyar, lo voy a seguir haciendo porque la verdad que merecen el apoyo de toda nuestra comunidad. ¿En este mandato usted lo ve posible? Yo sí, y sin entrar en detalles, he estado hablando con colegas sobre el asunto, pero como había mencionado antes, mira, nosotros estamos viviendo en una época migratoria bastante difícil. Claro. Bien claro los vínculos, ¿verdad, familia? Me quedó bien claro. Bueno, ahora vamos al negocio, ¿sí? Porque al final, después de tanto bla bla bla, no ha salido la primera brigada médica todavía. Pero sí hay un centro nuevo para Solidaridad Sin Fronteras. Veamos a qué se dedica. Es la inauguración de un nuevo centro de Solidaridad Sin Fronteras, esta ONG, esta organización que ayuda a médicos cubanos a integrarse al sistema de salud de los Estados Unidos, no solamente médicos, sino personal de la salud. En el día de hoy también tuvimos la oportunidad de conversar con el ex director de USCIS sobre el tema del parol para los médicos cubanos. Doctor Julio César Alfonso, presidente y fundador de Solidaridad Sin Fronteras. Y bueno, estamos muy contentos hoy, un día especial, una gran celebración, pues estamos celebrando la apertura del nuevo centro de entrenamiento de Solidaridad Sin Fronteras acá en Hialeah, donde se van a estar dando programas de entrenamiento que faciliten la inserción de nuestros profesionales que vienen graduados de otros países, de cualquier parte del mundo, no solo cubanos. Nuestras puertas están abiertas para todos los profesionales graduados en cualquier país del mundo que deseen insertarse en el sistema de salud de los Estados Unidos, y tenemos programas especiales muy bien diseñados específicamente para este tipo de profesionales, donde se va a dar inglés conversacional para profesionales de la salud, pero además preparar para diferentes las pruebas y exámenes de reválida o a especialidades alternativas como asistente de cirugía, asistente médico, neumotomía, coding and billing, es decir, toda una gama también para los dentistas, asistentes dentales, etcétera, técnicos, toda una gama de especialidades que le permitan al profesional recién llegado a los Estados Unidos entrar al servicio de salud de este gran país y no tener que estar en otro tipo de actividades para buscarse la vida, como choferes de taxi o de construcción, que no es nada malo hacerlo, pero queremos que nuestros profesionales se incorporen al sistema de salud, porque además la comunidad norteamericana necesita de buenos profesionales con un buen sentido humano de su profesión, cosa que escasea mucho en el sistema de salud norteamericano actual, y esa es la realidad. ¿Qué dijo? La comunidad norteamericana necesita de buenos profesionales con un buen sentido humano de su profesión, cosa que escasea mucho en el sistema de salud norteamericano actual, y esa es la realidad. La verdad, las cosas como son. Esa necesita nuestra comunidad. Todo esto hay una crisis enorme de personal de salud, falta de personal de salud. Todo esto hay una crisis enorme de personal de salud, falta de personal de salud. Eso no me lo esperaba. Y por eso muchos estados están aprobando diferentes leyes para facilitar la reválida. Están cagados. De estos profesionales, como es la SB 7016 en la Florida, la SB 142 en Georgia y actualmente en Texas también, el Doctor Act, que facilita todo esto, y justamente eso hacemos. ¿Escucharon eso, familia? Bueno, de aquí es importante señalar 3 detalles interesantes. El objetivo del centro es justamente preparar a profesionales y técnicos. Oye, doctor Julio César. ¿Qué pasó? Vamos a... ¿Dónde vive usted? Esa formación que promueves no es gratuita. Esos cursos son de pago. ¿Y quién es mejor que nuestros excelentes profesionales de la salud para que sean sus clientes? Tanto lío y tanta cosa para que lo engañen a uno como a un chino. Por cierto, doctor, no hablas nada del servicio solidario a países de tercer mundo. Sospechoso, ¿no les parece? También hablas de la calidad humana de esos técnicos y profesionales de la salud. Y eso es verdad. Nuestras facultades de medicina forman profesionales integrales con grandes cualidades humanistas. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y tercero, así que los Estados Unidos tiene carencia de profesionales de la salud. Mira, no se disguste con nosotros, pero podemos enviarles una brigada médica a apoyarlos, ahora que está en el tapete los planes sociales de salud como el Obamacare. Bueno, familia, ahí lo tienen, más de lo mismo. Al final, puro negocio y cuento. Mientras tanto, nuestras brigadas médicas siguen salvando vidas y llevando salud a esos países que sí lo necesitan. A propósito de las sanciones que anunció Marco Rubio ayer
a funcionarios de Brasil y de África por llevar médicos cubanos a sus países. Por cierto, esta camisa en honor al Che, fundador también de todo el sistema de salud de Cuba, siendo médico. Les pregunté a DeepSeek que me dijeran cuántos países han estado los médicos cubanos. Es una lista de 60 países que no voy a decir aquí, rapidito. Le pedí que me los agrupara por continentes y empiezo en América: Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, México, Guatemala, El Salvador, sí, Bukele, durante Bukele, Perú, Belice, Jamaica, Haití, en especial cuando han ocurrido los grandes terremotos, que nadie atiende a Haití. Cuba siempre ha estado presente. República Dominicana, Grenada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Dominica, Antigua y Barbuda, Barbados, Guyana, Surinam, Paraguay, Argentina, Colombia, Panamá, Costa Rica, Uruguay, Chile y Trinidad y Tobago. Seguimos con África: Angola, Argelia, Sudáfrica, Guinea Ecuatorial, Ghana, Zimbabue, Etiopía, Namibia, Tanzania, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Liberia durante el ébola, Sierra Leona cuando el ébola, Kenia, Uganda, Botswana, Gabón, Libia, Asia y Medio Oriente, más de 10 países, Qatar en el Mundial 2022, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, China, Vietnam, Laos, Timor Oriental y Yemen. En Europa, inclusive Italia, donde durante la pandemia, ¿se acuerdan? Andorra, Portugal y Rusia durante la pandemia COVID-19. En Oceanía también han estado los 5 continentes: Vanuatu, Islas Salomón también. Incluso Estados Unidos, algunos países como Estados Unidos recibieron médicos cubanos en emergencia, pero no de forma oficial. Brasil y Ecuador fueron los casos más masivos después de Venezuela. En África la presencia es histórica. Desde los años 60-70 ligada a movimientos anticoloniales. La lista incluye colaboraciones temporales, terremotos, pandemias. ¿Qué tal? Hay que estar agradecidos. Esto tiene un valor, un significado muy profundo para nosotros los hondureños, pero no solo para los hondureños, para la población en general del mundo, que han sido atendidos por cada galeno cubano, que allí han impregnado y con esta calidez, con este sentido humano, con ese cariño, con esa diferencia en las que tratan a los más pobres sin asco. Ese es un elemento de suma importancia. Los que no tienen cómo pagar una consulta especializada, los que llegan con el sudor de los caminos largos para llegar a buscar a los médicos cubanos, porque también saben que los van a atender sin discriminarlos. The Cuban doctors are in St. Vincent and Grenadines. I have 103 doctors, and we have shown that we have no trafficking in persons, that we have no abuse of the Cuban doctors. We are a civilized country, subscribe to all the international conventions, and we have provided all the practical evidence. En el caso de México, pues hay un contrato con Cuba y otros países por el problema que tuvo México en el periodo neoliberal, que dejaron de formarse médicos. Entonces hay un contrato para que médicos cubanos ayuden a la población en México. Entonces no vemos ningún problema en eso. Es legal, es abierto y no tiene problema. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que en cambio nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas. ¿Cuál será el mérito cuando esto empiece a crujir y tengas que elegir cuál es el mérito? Si el viento goza al rugir y hoy te toca elegir bombazo médico. Hasta la vista, compay. ¡Otaole la yegua, cañón!
Hello, hello. Tú le pegas con la papaya. Tú le pegas con la papaya. Oh, hello, papagena. Tú le pegas con la papaya. ¿No? Macareno. ¿No? Jóvenes en Revolución, invitándolos a que se suscriban al canal de Jóvenes en Revolución, nuestros hermanos, ahí están, son más duros que el Cahuirán, igual que el Titán. Así que suscríbete al canal de Jóvenes en Revolución y participa, da tu like, comparte la directa, que estamos batidos en contra de la manipulación mediática, en contra del embelequerismo y en contra de la traición a la patria. Así que suscríbete a Jóvenes en Revolución, que lo dice el Titán de Cuba, Brazongo. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Tiene que cansar igual que usted. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Con algodón. Oh, si se puede.